Conceptos de divulgación y cómo plasmarlos en un medio físico. Duración de los derechos de autor y posibilidad de heredarlo. Según la Ley Federal del Derecho de Autor, encontramos en el artículo 11 que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual se otorga su protección para el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, y los primeros se van a integrar el llamado derecho moral y los segundos el derecho patrimonial. Ahora, ¿qué significa el concepto de divulgación? En el capítulo 1, título 1, reglas generales, en el artículo 16 encontramos lo siguiente. La obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación. 1. Divulgación. Es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público, por primera vez, con lo cual debe de ser inédita. También encontramos otros medios por los cuales se puede dar a conocer la obra al público, como lo puede ser la publicación, que es la reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares o su almacenamiento permanente provisional por medios electrónicos, la comunicación pública, la ejecución o representación pública, la distribución al público y la reproducción. También encontramos en el capítulo 2 de los derechos morales, en el artículo 21, que los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma o de mantenerla inédita. Y también en el capítulo 3 de los derechos patrimoniales, en el artículo 27, tenemos que los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la divulgación de su obra. Ahora, ¿cómo podemos plasmar estos derechos de autor? Nos encontramos en el título 2, capítulo 3 de los derechos patrimoniales por medio impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico o algún otro. Nos encontramos aquí un ejemplo donde un escritor desea hacer la divulgación de su obra mediante la publicación de un libro por medio de un formato impreso. Y para que se conozca es necesario la comunicación pública. Antes de que el autor realice lo antes mencionado, va a ser necesario hacer un registro de los derechos de autor. Pero, ¿cuánto duran los derechos de autor? En el título 2, capítulo 3, nos encontramos lo siguiente. Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de que muera 100 años más. Cuando la obra le pertenece a varios coautores, los 100 años se van a empezar a contar a partir de la muerte de este último y 100 años después de divulgadas. Si el titular del derecho patrimonial distinto al autor muere sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y a falta de este corresponderá al Estado por conducto del instituto, el cual respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará al dominio público. ¿Se pueden heredar estos derechos de autor? En el título 3, capítulo 1, en el artículo 30, nos encontramos que el titular de los derechos patrimoniales puede transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. También los actos, convenios y contratos por los cuales se transmiten derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente por escrito, de lo contrario serán nulos. Y en el artículo 33, a falta de la estipulación expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se puede considerar por el término de 5 años. Solo podrá pactarse excepcionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida se justifique.